Muy buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por su presencia. Supongo que están algo interesados en este ámbito y en la tradición del psicoanálisis. Entonces, esperemos que le podamos resolver algunas dudas. Bueno, yo imparto la materia de metodología, entonces voy a hablar rapidísimo. Tengo muy poco tiempo para hablar sobre la metodología, ¿ok? Bueno, primero quisiera comentarles algo que me parece que a lo mejor se va a ir repitiendo mucho a lo largo de la mesa de hoy, y es que lo que les han hablado sobre el psicoanálisis hasta hoy me parece que ha sido algo muy contaminado, ¿no? Obviamente por un punto de vista epistemológico principalmente, por eso me parece que ha sido muy contaminado. Entonces, yo lo que les quisiera comentar es que nosotros en la metodología arrancamos trabajando a Freud, ¿no? Y trabajamos justamente los conceptos que envuelven su método, es decir, la asociación libre y la atención flotante, que lo vamos a trabajar igual un poquito más en la práctica, pero que tiene que ver con un método, que es el método indiciario. Es decir, eso es lo que quisiera plantearles en estos momentos, ¿no? Que se piensa que, obviamente, claro, ¿no? Que Freud, como bien se mencionó hace ratito, claro que Freud es la clínica, ¿no? De hecho, Freud es la clínica, ¿no? La parte de la psicología que empieza y arranca desde ese punto, ¿no? Entonces, dicho eso, me parece que a veces lo que se llena ahí mucho es que entonces Freud lo sacó todos sus pacientes, y en parte sí, ¿no? Pero me parece que lo que queda mucho por fuera es lo que Freud estaba en un momento cultural e histórico muy importante en donde se estaban hablando sobre esos temas, ¿no? Si no, entonces, como Freud lo decía. Entonces, lo importante de la metodología es que vamos a trabajar los conceptos, por ejemplo, la transferencia, la represión, la interpretación, todos ellos como un conjunto de elementos que en realidad no sabemos bien lo que se van a significar en un primer momento dado hasta que uno entra al contexto de lo que nos va a plantear Freud, ¿sí? Por ejemplo, se piensa mucho que eso no lo trabajamos mucho en la metodología, ¿no? Respecto del tema de la sexualidad en Freud, ¿no? Y entonces me parece que un punto ahí interesante que no se menciona es que todos piensan que es penes y vaginas, ¿no? No, y en realidad el chiste de la sexualidad, ¿no? Como para Freud, como concepto, es que introduce dentro de toda una lógica teórica que tiene Freud para explicar por qué el sujeto, ¿no? Actúa de tal manera, ¿no? Por eso es que Freud trabaja la sexualidad, ¿no? No solamente porque lo sacó de sus pacientes, ¿sí? Eso, y por eso vamos a trabajar justamente la transferencia, como Freud trabaja la transferencia, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho, ¿no, muchachos, que la transferencia es la confianza. Yo, humildemente, ¿no? De mi lectura de Freud, nunca he leído que Freud diga que la transferencia es la confianza, ¿sí? Nunca. Entonces, más bien lo que nosotros hacemos, muchachos, es ir justamente sobre la dinámica de la transferencia y ver lo que está planteando ahí Freud, ¿no? Por ejemplo, ahí dice Freud, ¿no? Cómo la neurosis ya había sido hablada por Gabriel Routhier, que era una literata, ¿no? Muy famosa en su momento. Entonces, un texto muy interesante que uno puede, ¿no? Solamente que solo está en inglés, From a Good Family, de buena familia, y uno ahí puede, no, me siguen, o sea, no todo lo sacó de su clínica, sino que es muy importante conocer el contexto en el que se encuentran sus conceptos y cómo se juegan, ¿sí? Entonces, para que me sigan bien, sexualidad para Freud no es lo que ustedes creen. No, es eso, ¿no? Yo también, como cuando dicen, es que amplía el concepto de sexualidad. No, pero ¿cuál es ese concepto? ¿No? Que me parece que mucho tenía que ver con la función del género, pero no es el asunto ahorita, pero sí lo quisiera plantear, ¿no? Entonces, eso es lo que trabajamos en ese primer parte, en esa primera metodología, y después pasamos a Lacan, ¿ok? Me parece que ahí también hay muchas cosas que quisiera plantearles, solamente una, que obviamente es toda una clínica y una práctica que va a ser diferente, ¿ok? No va a ser obviamente lo mismo Freud y Lacan, obviamente que Lacan discute mucho con Freud y es muy importante tenerlo como base, pero también es cierto que cuando uno pasa a esta otra visión de Lacan, entonces uno va a encontrar otras cosas totalmente diferentes. Entonces, no sé si todavía... Ok, entonces,
Vamos a trabajar igual, digamos, esos conceptos, asociación libre, atención, pero desde la teoría de Lacan, es decir, que ya no significan lo mismo. Entonces, como no significan lo mismo, a pesar de que sean los mismos conceptos, pero ya no se van a significar lo mismo, entonces vamos a trabajar desde esa posición, que lo vamos a aplicar en la práctica, ahí es donde se genera bien, y lo voy a explicar ahí, el caso por caso. ¿Ok? Pero entonces eso es lo que trabajamos en metodología 1 y 2. ¿Sí? Ese sería de mi parte. Hola, hola. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, mi nombre es David. Yo entré en un dilema porque había muchas cosas que quería comentarles, pero al mismo tiempo solo tenía 8 minutos. Entonces escribí unas palabras y me di cuenta que yo hablo mucho, que si me ponía a divagar no iba a acabar de decirles todo lo que quería comentarles, y entonces decidí reducir lo que había escrito a una especie de mini manifiesto, ¿no?, que pudiera leer en 8 minutos. Entonces voy a leer lo que escribí, ¿vale? Y además, aprovechando que va a quedar grabado, se puede revisar, se puede ver si algo les parece interesante. Pensé mucho a quién me dirijo hoy, y por eso no temo decir... Dame un segundo. Listo. Pensé mucho a quién me dirigía hoy, y es por eso que no temo decir que muchos y muchas de ustedes han escuchado solo una caricatura del psicoanálisis. Es más, casi puedo asegurar que mucho de lo que les han contado sobre psicoanálisis no es psicoanálisis. Hay mucho prejuicio por parte de muchos y muchas docentes. ¿Por qué sucede esto? Yo conjeturo que es debido a que el psicoanálisis es un contrapunto, un cuestionamiento permanente a la psicología, ya que pone de manifiesto y señala aquello que la psicología no aborda. Por eso el psicoanálisis hace muy bien a una carrera como esta. Ese algo que la psicología no aborda es a causa de su método, ya que este no le permite percibir muchas e importantes manifestaciones de lo humano, debido a que estas manifestaciones lo son de forma indirecta, disfrazada y no objetivable. Es por esta concepción del ser humano que el psicoanálisis representa una ruptura epistemológica con respecto a los discursos psicológicos tradicionales. En una entrevista que le hicieron a Michel Foucault, dijo que lo que admiraba del psicoanálisis en oposición a otras disciplinas del área psi es que no busca un proceso de normalización de los comportamientos ni de exaltación de los ideales construidos socialmente, sino que procuraba descifrar cuál es la estructura del sujeto y por ende poder explicar y, lo más importante, intervenir sobre este. De hecho, este cuestionamiento es el gozne sobre el cual se articulan los programas de teoría y metodología con los que trabajamos en las clases de clínica de psicoanálisis, tal y como se los mencionaré en unas pocas palabras. Primer punto, el sujeto. No debe ser confundido el sujeto con el individuo ni con la persona. El sujeto incluye estructuralmente a la otredad, por eso es antiindividualista. Por lo tanto, el abordaje del psicoanálisis actúa a otro nivel del de la psicología. Va más allá de los síntomas, de las conductas y de los pensamientos, aunque las incluye, pero se centra en la estructura. El psicoanálisis no se precipita a una acción correctora, de hecho ahí ya el mismo término suena preocupante, ¿no?, sino que toma esos síntomas para develar el funcionamiento y la estructura del sujeto, su modus operandi, y a partir de ello aspira a la más completa reestructuración para generar un cambio en su posición subjetiva. Parte del programa de teoría es comprender qué es el sujeto y su relación con el lenguaje, con el deseo y con aquellos saberes no sabidos, pero performativos de su subjetividad, es decir, lo inconsciente, y cómo esto produce síntoma. El quehacer del psicoanalista en la clínica requiere de un estudio minucioso de la subjetividad humana. Es por ello que en la formación de las y los estudiantes se incorporan los estudios de teoría social, lingüística, antropología, topología, filosofía contemporánea. Esto permite que se adquiera una visión integral del sujeto y su cultura, de su funcionamiento que va más allá de lo que un individuo hace y piensa de manera consciente y deliberada. Segundo punto, les decía yo que era una cuestión de método.
El estudio y la intervención sobre el comportamiento exigen un método. El estudio e intervención sobre los conflictos y sus motivaciones no conscientes exigen otro. En el psicoanálisis la dirección de la cura se centra en este último objetivo. No es lo mismo una clínica centrada en la persona o una clínica centrada en el síntoma que una clínica centrada en el sujeto formalizado. Supongo que han escuchado en alguna clase tal vez hablar de las investigaciones acerca de los resultados de distintos enfoques de tratamientos psicoterapéuticos. Estas investigaciones dirigen su planteamiento hacia la eficacia comparativa. Se preguntan, ¿qué enfoque cura más? Pero estos estudios adolecen de comparar enfoques que son tan diferentes en cuanto a sus objetivos que en realidad en absoluto pueden ser comparados. La metodología en psicoanálisis consiste en estudiar conceptos como asociación libre, transferencia, método dialéctico, análisis del discurso, interpretación y sobre todo el acto y la función del analista. Los métodos y las técnicas de intervención en psicoanálisis buscan que el sujeto se deje decir. Lo voy a decir en otras palabras. No se trata solo de ser espontáneo o de hacer introspección. Es de algo más, es de dar voz a algo de lo inconsciente, de apalabrarlo. La cura psicoanalítica no se propone como objetivo único la eliminación de los síntomas, sino más bien su análisis. Esto es muy importante. Y a través de su análisis, su transformación. Analizar significa separar, desagregar. Piensen ustedes en el análisis de sangre, que se estudian sus componentes. Eso hacemos nosotros, estudiar los componentes de los síntomas particulares. Esto también incluye la participación de los deseos inconscientes, de las defensas correspondientes en la formación de los síntomas. Desentrañar para qué sirve cada uno, qué función tienen para el sujeto, cuál fue su origen, cómo se desencadenaron, por qué se mantienen. Y el resultado de este análisis podrá ser la atenuación o el desmantelamiento del síntoma, porque ya esa función puede ser efectuada de otra manera menos dolorosa o con menos malestar, es decir, menos costosa para el sujeto. Sabiendo que hoy venía a hablar con ustedes, estudiantes de psicología, me pregunté ¿por qué me gusta el psicoanálisis? Y eso es lo que intenté decirles con estas pocas palabras. En primer lugar, porque tiene una teoría específica y diferente sobre el sujeto. Y en segundo lugar, porque su forma de intervención no es derivada de la noción de salud y enfermedad de la medicina. Es una práctica donde el dispositivo analítico se vincula con un trabajo lógico y metodológico que tiene como consecuencia la cura. De tal manera que solo puede decirse que hubo análisis si la cura se presenta. Es una disciplina necesaria en estos tiempos de malestar generalizado. Y deseo que estas palabras mías les sirvan para hacerse una idea de lo que el psicoanálisis es, y más aún que experimenten ganas de conocerlo más y mejor. Muchas gracias. Bien, ¿qué es la clínica psicoanalítica? Me gusta pensar que la clínica psicoanalítica es una clínica de la escucha, donde justamente sus elementos es el habla del paciente que después deviene analizante y la escucha del analista. En ese sentido, para el psicoanálisis, la importancia está en el lenguaje, porque nosotros creemos que el lenguaje es aquello que nos permite interactuar con el mundo, es decir, estamos hechos de palabras. Es interesante ver cómo las palabras pueden subjetivarnos o pueden desubjetivarnos, es decir, cómo unas palabras pueden hacernos sentir muy contentos o por el contrario, aplastarnos y hacernos sentir que no somos nada. Es interesante en el campo de la clínica cuando los pacientes llegan, ¿no? Y, por ejemplo, acá no se puede generalizar porque hay una singularidad y particularidad. Alguien puede llegar y decir, vengo porque soy depresivo, y otra persona llegar y decir, vengo porque tengo depresión. De entrada, la palabra soy y tengo establecen una posición subjetiva totalmente distinta en el discurso, porque para el primero decir soy depresivo implicaría que se nombra a través del padecimiento, mientras que para el segundo decir tengo depresión es que justamente la depresión está siendo como algo que se adjudica. De ahí de entrada son dos posicionamientos totalmente diferentes. Por eso para nosotros es tan importante la escucha de esas palabras, cómo se dicen, qué se está diciendo en lo que se dijo.
pero además qué afectos están deslizándose a través de esas palabras. Entonces el psicoanálisis centra su atención en el lenguaje, porque justamente es el lenguaje lo que nos permite crear una realidad, lo que nos permite entrar en contacto con el mundo, nombrar las cosas, relacionarnos con los demás. La clínica psicoanalítica, si bien no es psicología, no es psiquiatría, es justamente porque se trata de la escucha de esas palabras, y si esas palabras estructuran nuestra forma de pensar, sentir, actuar, relacionarnos con los otros y con el propio lenguaje, también va a generar un cambio en esa forma, con el solo hecho de hablar. Por eso para nosotros hablar ya es un acto de celebración. Y termino con unas palabras de un poeta argentino que es muy afín al psicoanálisis, justo para que ustedes puedan dar cuenta cómo el psicoanálisis establece diálogos con otros discursos. Ahí también está su riqueza. Poesía vertical de Roberto Juarros, un extracto de un poema. Buscar una cosa es siempre encontrar otra. Así, para hallar algo hay que buscar lo que no es. Buscar al pájaro para encontrar a la rosa. Buscar el amor para hallar el exilio. Buscar la nada para descubrir un hombre, ir hacia atrás para ir hacia adelante. Gracias.